¿Saben qué es lo que define el poder de un imperio? No son sus portaaviones. No son sus tanques. Esas son solo las herramientas. El verdadero poder, el poder que doblega al mundo, es la moneda. Y el imperio estadounidense se ha construido sobre el arma más poderosa jamás creada, el dólar. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el pilar fundamental que sostiene esa arma acaba de ser traicionado? No por un enemigo, sino por el aliado más crucial de Estados Unidos en los últimos 50 años. Mientras los medios de comunicación nos distraen con conflictos lejanos y crisis políticas internas, Arabia Saudita, la piedra angular del poder energético estadounidense, acaba de tomar una decisión que equivale a una declaración de guerra financiera. Han comenzado activamente a firmar contratos para vender su petróleo a China, no en dólares estadounidenses, sino en yuanes chinos. Esto no es una noticia financiera ordinaria. Esto no es una simple diversificación de cartera. Este es el equivalente geopolítico a demoler el muro de Berlín. Es un evento sísmico. Es el sonido del primer ladrillo que se quita del muro de carga del imperio estadounidense. La mayoría de la gente no entiende por qué esto es tan catastrófico. Piensan que es un simple acuerdo comercial. Pero la élite en Washington sabe exactamente lo que significa. Saben que esto no es un accidente. Es una traición calculada, y es una señal de que el mundo multipolar no es una teoría futura. Ya llegó. Y Washington está en pánico, porque el arma que usaron para controlar el mundo durante medio siglo acaba de ser vuelta en su contra. Para entender la magnitud de esta traición, tenemos que retroceder 50 años, a 1974. Aquí es donde se firmó el pacto secreto, que ha definido el orden mundial desde entonces. En ese momento, Estados Unidos estaba en una posición de debilidad. Acababan de abandonar el patrón oro. Su economía estaba sufriendo por la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo de 1973 había puesto al mundo occidental de rodillas. El entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, un maestro de la Realpolitik, voló a Riad para hacer un trato con la Casa de Saud, la familia real saudí. El trato era brutalmente simple. Fue un pacto de petróleo por protección. Estados Unidos ofrecería protección militar absoluta a la familia real saudí. Les venderían las armas más avanzadas, garantizarían su seguridad contra cualquier enemigo, interno o externo, y asegurarían que su reinado nunca fuera desafiado. A cambio, los saudíes no tenían que dar solo una cosa, sino dos. Primero, debían convencer a toda la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de vender su petróleo únicamente en dólares estadounidenses. No en marcos alemanes, no en yenes japoneses, no en oro. Solo en dólares. Segundo, debían tomar las ganancias de esos dólares, los petrodólares, y reciclarlos, comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este fue el nacimiento del sistema del petrodólar. No fue un acuerdo económico, fue un golpe maestro geopolítico. Obligó a todas las naciones del planeta, ya fueran aliadas o enemigas, a comprar y mantener dólares estadounidenses para poder comprar la energía que necesitaban para sobrevivir. Y Arabia Saudita era el guardián de ese pacto. Pero, ¿por qué Kissinger tuvo que hacer este trato en 1974? ¿Por qué Estados Unidos estaba tan desesperado por encontrar una nueva demanda para su moneda? Porque 3 años antes, en 1971, el presidente Richard Nixon había cometido el acto de bancarrota internacional más grande de la historia. Se le conoce como el shock de Nixon. Desde el acuerdo de Bretton Woods en 1944, el dólar estadounidense era la moneda de reserva mundial porque estaba, supuestamente, respaldado por oro. Cualquier país podía cambiar sus dólares por oro físico de las bóvedas de Estados Unidos a una tasa fija. Pero en los años 60, Estados Unidos estaba imprimiendo dinero sin control para financiar la guerra de Vietnam y sus programas de la Gran Sociedad. Países como Francia se dieron cuenta de que Estados Unidos estaba emitiendo más papel moneda que el oro que tenía. Empezaron a pedir su oro de vuelta. Estados Unidos estaba sangrando oro. En lugar de admitir la bancarrota y disciplinar su gasto, Nixon tomó la opción nuclear. El 15 de agosto de 1971,
anunció que Estados Unidos rompía unilateral e incondicionalmente el vínculo entre el dólar y el oro. Cerró la ventanilla del oro. De la noche a la mañana, el dólar estadounidense dejó de estar respaldado por oro y pasó a estar respaldado por absolutamente nada. Solo por la plena fe y crédito del gobierno de Estados Unidos, un gobierno que acababa de incumplir su promesa al mundo. Esto creó un vacío de poder. El dólar era una moneda fiduciaria sin valor intrínseco, y el mundo lo sabía. Estados Unidos necesitaba desesperadamente una nueva base para su moneda. Si ya no podía estar respaldada por oro, la respaldarían por el único otro producto que el mundo no podía vivir sin él, el petróleo. El pacto del petrodólar de 1974 no fue una simple política económica, fue la reestructuración del imperio. Aquí es donde llegamos al verdadero motivo. El genio maligno del sistema del petrodólar. ¿Qué gana Estados Unidos al obligar al mundo a usar su moneda? La respuesta es lo que un ministro francés llamó el privilegio exorbitante. Si eres el único país que puede imprimir la moneda que todos los demás necesitan para comprar energía, has logrado el mayor engaño de la historia. Significa que Estados Unidos nunca puede quebrar. ¿Necesitan financiar su ejército de 800 bases militares en todo el mundo? Simplemente imprimen más dólares. Necesitan financiar un déficit comercial masivo, importando bienes reales, autos de Japón, electrónicos de China, mientras exportan papel de colores. Simplemente imprimen más dólares. El resto del mundo, en cambio, tiene que trabajar para obtener esos dólares. Tienen que producir bienes y servicios reales para venderlos a Estados Unidos. El sistema del petrodólar transforma a la Reserva Federal de Estados Unidos en el banquero central del mundo, y transforma al resto del planeta en vasallos económicos. El sistema no solo garantiza la demanda del dólar, garantiza que el resto del mundo financie el déficit estadounidense, y lo que es más importante, financie la maquinaria militar estadounidense que garantiza que el sistema nunca sea desafiado. Es un círculo de poder perfecto, usas el petróleo para crear demanda de dólares, y usas los dólares para financiar al ejército que protege el petróleo. Es el corazón mismo del imperio. Y Arabia Saudita era el socio principal que mantenía este sistema en funcionamiento. Si este sistema es tan crucial para el poder estadounidense, ¿qué sucede cuando alguien intenta desafiarlo? ¿Qué sucede cuando alguien comete el pecado imperdonable? La historia reciente nos da una respuesta brutal y clara. No tenemos que especular. Miremos dos casos. Primero, Saddam Hussein en Irak. En octubre del año 2000, Saddam anunció que Irak, un gran productor de petróleo, dejaría de aceptar dólares estadounidenses por su petróleo. Comenzaría a venderlo exclusivamente en euros. En ese momento, los medios de comunicación estadounidenses y los economistas se burlaron de él. Lo llamaron un truco publicitario de un dictador. Pero en Washington, no se estaban riendo. Menos de 3 años después, en 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto completamente falso de armas de destrucción masiva. Destruyeron el país. ¿Y cuál fue una de las primeras acciones de la Autoridad de Ocupación estadounidense? Desmantelar el programa de petróleo por euros, y devolver las ventas de petróleo de Irak al dólar estadounidense. Segundo caso, Muammar Gaddafi en Libia. En 2009, Gaddafi comenzó a organizar a las naciones africanas para crear una nueva moneda, el dinar de oro, que se utilizaría para vender los vastos recursos de África, incluido el petróleo, fuera del sistema del dólar y el euro. Estaba creando una alternativa financiera panafricana. En 2011, la OTAN, liderada por Estados Unidos y Francia, intervino bajo el pretexto de una intervención humanitaria, bombardeó Libia hasta reducirla a un estado fallido. Y Gaddafi fue brutalmente asesinado en la calle. El pecado imperdonable nunca fue el autoritarismo. Estados Unidos ama a los dictadores que obedecen, como Arabia Saudita solía ser. El único pecado que se castiga con la muerte del régimen es desafiar la hegemonía del dólar. Y ahora, el guardián del pacto, Arabia Saudita, está haciendo exactamente eso. Y esto nos lleva al arma que Estados Unidos ha estado perfeccionando durante las últimas 2 décadas.
Un arma que se volvió aún más importante que sus portaaviones, la militarización del dólar. Cuando el mundo entero está obligado a usar tu moneda, no solo tienes un privilegio económico, tienes un garrote. Controlar el dólar significa controlar el sistema de pagos global. Casi todas las transacciones internacionales, desde un banco en Tokio enviando dinero a un banco en Berlín, deben pasar por un sistema de compensación estadounidense o por el sistema SWIFT, que está efectivamente bajo control de Estados Unidos y la UE. En las últimas 2 décadas, Washington se dio cuenta de que podía usar este sistema como un interruptor de encendido/apagado para la economía de cualquier país. Si una nación desafía la política exterior de Estados Unidos, como Irán, Venezuela, Corea del Norte o ahora Rusia, Washington no necesita invadirla, al menos no al principio. Simplemente puede sancionarla. Y sancionar es una palabra que suena limpia, técnica y diplomática, pero es una mentira. Es una guerra económica total. Es apretar un botón que prohíbe a esa nación usar el dólar. Le prohíbe acceder a sus propias reservas de divisas guardadas en bancos extranjeros. Le prohíbe vender sus productos, como el petróleo, en el mercado internacional. Es un asedio moderno, diseñado para asfixiar a la población civil, destruir su moneda, causar hiperinflación y provocar tanta miseria que la gente se levante y derroque a su propio gobierno. Lo que Estados Unidos le hizo a Rusia en 2022, congelando más de 300.000 millones de dólares de sus reservas de la noche a la mañana, fue el mayor acto de guerra financiera de la historia. Pero fue también el mayor error de cálculo estratégico. El resto del mundo, especialmente las grandes potencias como China e India, y los productores clave como Arabia Saudita, miraron esto y entendieron un mensaje aterrador. Si le pueden hacer esto a Rusia, una potencia nuclear, nos lo pueden hacer a nosotros. Washington, en su arrogancia, acaba de demostrarle al mundo que el dólar ya no es un activo neutral, es un arma de política exterior. Y mantener tus reservas en dólares es como poner tu cabeza en la guillotina y darle el control de la cuerda a tu mayor rival. Y es aquí donde la traición de Arabia Saudita se vuelve no solo posible, sino inevitable. Durante décadas, Arabia Saudita no tuvo otra opción. Desafiar el petrodólar, como lo hicieron Saddam o Gaddafi, era un suicidio de régimen. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza de exclusión del sistema del dólar ya no es una sentencia de muerte? ¿Qué pasa si existe un sistema alternativo? La decisión de Arabia Saudita de unirse formalmente al bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y sus nuevas expansiones, que incluyen a Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, no es un movimiento diplomático simbólico. Es el movimiento de ajedrez más importante del siglo. Los BRICS ya no son solo un club de debate, son la creación activa de un orden mundial paralelo. Están construyendo las instituciones que pueden reemplazar el sistema dominado por Estados Unidos. El nuevo Banco de Desarrollo, NBD, como alternativa al FMI y al Banco Mundial, y, lo más importante, están creando sistemas de pago directo entre sus monedas, el yuan, el rublo, la rupia, para evitar por completo el DOSLAR y el SWIFT. Cuando Arabia Saudita mira el panorama, su cálculo es simple. China es ahora su cliente número 1 de petróleo, comprando mucho más que Estados Unidos. China tiene el capital para invertir en los proyectos de Visión 2030 de Arabia Saudita. Rusia es ahora su socio clave en la OPEP y para gestionar los precios del petróleo. Estos países no solo son sus mayores clientes, también son las naciones que están construyendo la infraestructura para comerciar fuera del control de Washington. Así que, cuando Arabia Saudita acepta yuanes por su petróleo, no solo está complaciendo a su mayor cliente. Está comprando una póliza de seguro. Está moviendo sus activos de una casa que sabe que está siendo usada como arma, el dólar, a una casa nueva que ellos mismos están ayudando a construir, el sistema multipolar. Ya no están solos. Y esa es la diferencia fundamental entre 2024 y 2003. Ahora, la reacción instintiva de cualquier observador occidental será la hipocresía moral. Dirán, ¿estamos realmente sorprendidos? Un dictador como Mohammed bin Salman, MBS, ¿se alía con otros autoritarios como Xi Jinping y Vladimir Putin? ¿Qué esperábamos?
Y esta narrativa es conveniente porque evita la pregunta real. La pregunta no es por qué los dictadores se unen. La pregunta es, ¿cuándo le importó a Estados Unidos la naturaleza del régimen saudí? Siempre y cuando ese régimen obedeciera. Seamos brutalmente honestos. Arabia Saudita ha sido una monarquía absolutista, teocrática y fundamentalista durante 80 años. Es un régimen que no permite elecciones, que trata a las mujeres como ciudadanas de segunda clase y que financió la propagación del wahabismo extremista en todo el mundo. ¿Fue esto alguna vez un problema para Washington? No. Mientras la Casa de Saud cumpliera con las dos reglas del pacto, vender petróleo solo en dólares y reciclar esos dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, eran aliados valiosos y socios estratégicos. Cada presidente de Estados Unidos, demócrata y republicano, viajó a Riad, estrechó la mano de los reyes, les vendió cientos de miles de millones de dólares en armas, las mismas armas usadas para diezmar a Yemen, e ignoró por completo la situación de los derechos humanos. A Washington nunca le importó la democracia en el Medio Oriente. De hecho, la odiaban, porque los gobiernos democráticos, como el de Mossadegh en Irán en 1953, tendían a nacionalizar su petróleo. Lo que a Washington le importaba era la obediencia. Y el sistema del petrodólar era la herramienta de esa obediencia. La traición de Arabia Saudita no es ideológica. No es que MBS se haya despertado un día y haya decidido que prefiere el comunismo chino. Es un frío cálculo de poder. La hipocresía de esta relación alcanzó su punto álgido con el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. Fue un asesinato brutal y descarado ordenado, según la propia CIA de Estados Unidos, directamente por Mohammed bin Salman. Por un breve momento, el establishment de Washington fingió estar horrorizado. Joe Biden, durante su campaña, prometió hacer de Arabia Saudita un paria. Dijo que les haría pagar el precio. Pero, ¿qué pasó en 2022 cuando los precios de la gasolina se dispararon después de las sanciones a Rusia? Ese mismo Joe Biden, que había prometido convertir a MBS en un paria, voló a Riad, con la gorra en la mano, chocando los puños con el mismo hombre que había condenado, e imploró a los saudíes que bombearan más petróleo para bajar los precios antes de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. ¿Y qué hizo MBS? Se negó. Y no solo se negó, sino que, en una bofetada diplomática directa, coordinó con Rusia, en la OPEP, para recortar la producción de petróleo, humillando públicamente al presidente de Estados Unidos. Ese fue el momento en que el pacto de petróleo por protección se rompió visiblemente. MBS se dio cuenta de dos cosas. Primero, que Estados Unidos ya no era un protector confiable, como lo demostró su caótica retirada de Afganistán y su negativa a defender los ataques con misiles hutíes. Y segundo, que Estados Unidos ya no era su único cliente. Descubrió que el poder había cambiado. Que ahora él tenía más poder sobre la inflación de Estados Unidos que el que Estados Unidos tenía sobre él. La traición no es personal. Es simplemente que el socio menor del pacto, Arabia Saudita, se dio cuenta de que el socio mayor, Estados Unidos, se había vuelto débil, poco confiable e hipócrita. Y esto nos lleva de vuelta al principio. El fin del petrodólar. La decisión de Arabia Saudita de aceptar yuanes por petróleo, su entrada en los BRICS, su coordinación con Rusia, nada de esto es la causa del colapso del imperio estadounidense. Son los síntomas de un imperio que ya está en decadencia. La verdadera causa de la muerte del petrodólar es la propia arrogancia de Washington. Es la decisión de Estados Unidos de romper el patrón oro en 1971. Es su adicción a imprimir dinero para financiar guerras interminables. Y, sobre todo, fue su decisión fatal de militarizar el dólar y el sistema SWIFT, demostrándole al mundo que su dinero no estaba seguro. El mundo multipolar no es una teoría académica que se discute en las universidades. Está sucediendo ahora mismo. Está siendo construido por naciones que han decidido que ya no vivirán bajo la amenaza de la pistola financiera, de Washington. La muerte del petrodólar no significa que el dólar colapsará mañana. Pero significa que el privilegio exorbitante ha terminado. Significa que, por primera vez en 50 años,
Estados Unidos tendrá que empezar a vivir dentro de sus posibilidades. No podrán seguir financiando su maquinaria militar simplemente imprimiendo papel. Tendrán que competir, como cualquier otra nación. El mundo en el que una sola nación podía dictar los términos económicos a todas las demás ha terminado. Y la decisión de Arabia Saudita, el guardián original del pacto, de abandonar su puesto, es la señal oficial de que esa era ha terminado para siempre.